¿Cómo estás, estimado Luis? ¿Qué? Bien, Joaquín, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues fíjate, después de este umbral de las 200 conferencias, el presidente la semana pasada tuvo una semana peculiar. Hoy se cumplen, por cierto, 297 días de gobierno, ya casi 300 días de gobierno, 204 conferencias con la de hoy, y queremos ahí hacer una aclaración. La semana pasada hubo 4 conferencias, en realidad hubo 3. Pero contamos la del 19 de septiembre, te voy a decir cómo estuvo. El lunes hizo puente. El lunes fue el desfile, pero el jueves, que fue la ceremonia de entrega de premios del Premio Nacional de Protección Civil y otros, la contamos como conferencia de prensa por varias razones. Una, se dio el evento dentro del Salón Tesorería con el BAC que dice conferencia de prensa. El presidente el miércoles 18 le dijo a los reporteros, a ver, tú mañana preguntas, es decir, todavía el miércoles el presidente no les había dicho a los reporteros que al día siguiente no habría conferencia de prensa. De hecho, el anuncio por el cual se conoce que no va a haber conferencia de prensa lo da el presidente al momento de iniciar el evento de Protección Civil el mismo 19. Un poco lo que pasó cuando se celebraron los 100 días. Sí, lo que pasa es, lo de los 100 días lo entiendo porque va a haber un mensaje, ¿sí? Y les dijo, bueno, pues nos vemos al rato, sí, ¿no? Pero no les dijo a los reporteros. Es decir, esta cuestión de las conferencias de prensa lo hemos platicado ya. Cuando el presidente, o quien las hace en general, no este presidente, los demás, convocan una conferencia de prensa, se dice por adelantado cuál va a ser el tema para que los periodistas se preparen. Aquí no se hace nada, no se avisa. No, hay presidentes que nomás citan una conferencia de prensa. Aquí ni siquiera se avisa si va a haber conferencia o no, y entonces, bueno, pues ya. Aquí hay todos los días. Aquí hay, en principio, todos los días. Sí, entonces digo, salvo excepción. Porque yo creo que, por ejemplo, el día de Navidad no habrá. Así es. No habrá, el día de Año Nuevo no habrá. Exacto. Sí. Entonces, pues no hubo conferencia. Entonces ha habido 3 conferencias que no ha habido preguntas como tal. Por supuesto, los 100 días de gobierno que acabamos de mencionar, este jueves 19 de septiembre, y también el 13 de junio, que recuerdas, el presidente hizo una ceremonia sobre la llegada del Sinaí, el barco, a Veracruz. Del Sinaya. Del Sinaya, perdóname. Del Sinaya el 13 de junio. Sí. Entonces, en ese momento tampoco hubo preguntas y respuestas, fue toda la ceremonia. A mí tengo que decir que por razones históricas me gustó mucho. Sí, ya supe, y me da mucho gusto. Y por eso, el 13 de junio, ahí el presidente tampoco. Entonces han sido 3 conferencias, que el presidente no se toman preguntas, y es por eso que también la contamos, y por eso hoy vamos 204 conferencias. La semana pasada también, el presidente ha estado diciendo esta cuestión sobre diferentes temas temas económicos. Volvió a decir hoy, por ejemplo, el asunto de que ya se había separado, o que estaban buscando, esta vez dijo que se está buscando que se separe el poder económico del poder político. Volvemos a esta cuestión sobre las afirmaciones que no se pueden probar y que el propio presidente se contradice. El día del informe del 1 de septiembre, el presidente dijo, ya se separó el poder económico del poder político. Hoy dijo que se está trabajando para que se separen el poder económico del poder político. Eso tiene que trabajar todos los días porque se meten como la humedad, ¿sí? Y a lo mejor se separan, pero luego regresan. Entonces, y esta pregunta o esta afirmación se da en el contexto de una pregunta de un corresponsal de un medio que se llama Sin Censura con Vicente Serrano de Chicago, todo eso, que le explica al reportero que es importante separarlo, y ya sabemos, el presidente se va a la parte histórica, a todos los ejemplos. Nada más para que nos demos una idea, el presidente tomó 24 minutos en contestarle a este reportero y explicar por qué. ¿Y cuánto duró la mañanera? La conferencia duró, déjame decirte, un poco más de hora y media. Y de los cuales 24 minutos fueron... Imagínate una tercera parte en la pregunta para este reportero, entonces, o la respuesta para este reportero. Así que, pues, claramente el presidente está en este modus operandi en el cual, con tal de explicar, contextualizar, como él le llama, se extiende. Y no es la primera vez que se extiende justo con este reportero. En las últimas ha contestado pues más de 20 minutos con él. Yo te voy a poner un reto a ver si lo pueden hacer en Spin. Lo buscamos. Yo sí me echo las mañaneras, ¿sí?
puntualmente. Muy bien. Puntualmente, y he notado la tendencia del presidente con esto de las referencias históricas, Sí. y me da la impresión de que está hablando más del pasado que del presente o del futuro. Sí, No sé si eso lo puedan hacer, lo podemos hacer. porque me parece que es interesante, porque se va Ujú. a dar el contexto histórico Así es, a la mayoría de los temas, que Ujú. lo que le gusta es la historia, ¿no? claro. Y luego, de repente, cuando ya regresa, ni él ni el reportero sabe en dónde se quedaron los Exacto. dos. Sí. Y no contesta la pregunta, por supuesto. No necesariamente. Exacto. Entonces, no sé si eso se puede hacer. No, por supuesto. se puede Mira, medir. indirectamente lo hemos observado precisamente por las referencias y las palabras que utiliza. Cuando está hablando de conservadores, cuando está hablando de neoliberales, todo eso pues son referencias del pasado. No, pero hablo yo del pasado, no yo te hablo de Peña Nieto o de Calderón. Tú dices no. más Sí, hacia del atrás. pasado histórico. Bueno, lo que pasa es que el presidente, por ejemplo, cuando dice conservadores, mezcla El hoy con el ayer, puede ser el hoy, o el mañana con el ayer. el hoy en el cual los conservadores representan al PRI y al PAN, entre muchos otros, principalmente. Ya no dice PRI y PAN, dice los conservadores o el Partido Conservador, como si estuviéramos escuchando a Benito Juárez. Y en el momento en el que hace la conexión, por ejemplo, cuando menciona conservadores, y quiere hablar de que los conservadores hoy Detractores. Detractores. Tiene una palabra, sus adversarios. Adversarios. Sus adversarios, entonces hace la conexión inmediata, como por ejemplo en la época de Juárez, o a veces incluso en la época de Porfirio Díaz. Entonces, puede hablar de los conservadores hoy, como dices, pero también del pasado inmediato, que es el periodo que él denomina neoliberal, del presidente Salinas para acá, o hace la referencia a los conservadores en la época de Benito Juárez, o hasta incluso puede decir conservadores en la época de Porfirio Díaz. Es decir, puede utilizar los cuatro momentos. Sin embargo, sí es claro, cuando el presidente hace una referencia, y son párrafos completos de las versiones estenográficas que son las que nosotros analizamos, aparte de verla en vivo y luego verla en video, etcétera, tratar de ver cómo se utiliza. Por supuesto que lo podemos hacer. Vamos a, si te parece, te proponemos una forma de observarlo en esta semana. La semana que viene. Y como para la próxima semana. Y como el presidente es algo que ha recurrido a hacer durante prácticamente todas las conferencias, lo ha hecho claramente recientemente, vamos a poder observar que el presidente hace más referencias al pasado que al presente. Y que al futuro. El futuro a veces hace las promesas, que es el asunto que te digo, dice, bueno, para eso vamos a construir, para eso vamos a cambiar o a invertir. Pero fíjate, nada más para darnos una idea, en esta cuestión de lo que habla del pasado, muchas son anécdotas. Algunas son referencias históricas, pero otras son anécdotas de él del pasado, que a lo mejor él le contaron o a lo mejor él vio, pero no prueba. Y es justamente ese tipo de afirmaciones las que yo te diría son la esencia de las conferencias. La semana pasada, en promedio, hizo por conferencia 32 afirmaciones que no se pueden probar. Muchas tienen que ver, la gran mayoría, con referencias al pasado. Cuando dice, bueno, pues es que luego dijo a los helicópteros que se iban a jugar golf los funcionarios. Bueno, si nos dijera qué funcionarios, en qué momento, cómo, o hubiera una prueba de eso, independientemente que nosotros podamos creer que es verdad o no, pues para afirmarlo tendría que haber la prueba, y no necesariamente la hay, y lo ha dicho muchas veces. Entonces el presidente ahí hace una referencia. Pero ahí no dijo ninguna mentira, ¿eh? Pero otra vez, a lo mejor tú conoces, a lo mejor alguien conoce, y entonces vamos a empezar a ver pues que no necesariamente es verdad si no existe un sustento, ¿no? Y eso creo que el presidente lo hace pues muy frecuentemente. Te digo, esas las hace 32 en promedio durante todas las conferencias. Por supuesto, las que habla sobre el futuro son estas promesas en las cuales el presidente dice, bueno, pues vamos a avanzar. Mira, yo te diría que hasta se puede hacer una especie como de radiografía o esquema de la forma en la que él contesta. Alguien le pregunta algo, el presidente dice, sí, lo estamos viendo. No sabemos si sí lo está viendo el gobierno o no necesariamente.
y entonces da una breve introducción al tema, pero su referencia inmediata es irse al pasado y decir, ¿qué pasaba antes? Independientemente de lo que pase hoy está bien, o de lo que pase hoy se está haciendo algo, va hacia el pasado, y entonces una vez que está en el pasado, pues puede aventarse, como en esta pregunta, 24 minutos. Y eso, pues imagínate, una tercera parte de la conferencia en solo una respuesta a un reportero. Pues creo que ahí es donde se muestra la esencia del discurso del presidente en las conferencias. Y la semana pasada también, el viernes, el presidente estuvo en Yucatán. Van 12 conferencias fuera de Palacio Nacional, contando la de Yucatán, y han asistido 15 gobernadores a estos eventos fuera de Palacio. Luego, el jueves 19, que fue un evento protocolario, llevamos 15 eventos protocolarios donde pues el presidente aprovecha que tiene la audiencia cautiva de los reporteros de la prensa y hace el evento. No nos equivoquemos, la mañanera es la principal herramienta de gobierno del presidente López Obrador. Sí, claramente, para todo, para todo, para todo. Fíjate, la duración disminuyó precisamente por esto. Las conferencias duran 91 minutos en promedio y bueno, pues ha dicho algunas cosas. La semana pasada dijo también, hoy lo dijo sobre el fracking, que está prohibido el fracking, lo dijo un par de veces, cuando pues hemos visto que el presupuesto y algunas leyes de parte de la CRE está permitido que se realice el fracking. El presidente reiteró que no está permitido el fracking cuando, pues, repito, hay leyes o autorizaciones que sí lo permiten. Y déjame decirte una última cosa. Los videos, analizamos en la cuenta de Facebook, revisamos la audiencia de las conferencias. Recordemos que solo 3 minutos, el promedio sigue bajando, y el grito de independencia, la ceremonia de grito de independencia, subió a ser el segundo video más visto, pero te voy a dar el top 5 para que te des una idea. El primer video más visto en Facebook, que es lo que observamos, es la parada en la carretera cuando se baja a tomar un vaso de agua de Piñamiel. Sí, con el gobernador de Veracruz, ¿no? Es el video más visto de todos y sigue por mucho. Es el doble de vistas. ¿Tienes los datos? Son casi 8 millones de vistas ese video. El grito, solamente el periodo de grito, no toda la ceremonia, sí, todo, tiene un poco más de 4 millones de vistas. El tercero es la toma de protesta del presidente en el Congreso. El cuarto es el video con el boxeador Andy Ruiz en el Palacio Nacional, la reunión que tuvieron. Y el quinto es el anuncio del presidente en contra del plan de robo de combustible el 12 de enero. Entonces, una mezcla entre el entretenimiento y las cuestiones oficiales, pero solo ni el grito no llegó a superar. Puede llegar. El asunto que platicamos el lunes pasado sobre mencionar el presidente que el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos, lo ha dicho 8 veces. Y la primera vez que lo dijo fue el 7 de marzo a pregunta expresa de un medio internacional. Pero lo ha repetido y lo platicamos la semana pasada, que pues eso, violador de los derechos humanos es el Estado. Eso está más. Y por último, Joaquín, la frase de la semana, sobre lo de Pedro Salmerón, le preguntaron hoy, ¿no le parece un comentario desafortunado lo que estabas platicando hace rato sobre Pedro Salmerón? Y el presidente contestó, es que él es historiador, o sea, un investigador. Es como la libertad de cátedra, lo cual no me parece que sea igual que la libertad de cátedra a una opinión de un funcionario. Y después, como decías hace rato, remató diciendo, les diría que Pedro vale más como investigador que como funcionario. Entonces déjenlo como investigador, no lo muevan. Ojalá y no muchos funcionarios del gobierno del presidente estén en la misma situación, que valgan más en su área que como funcionarios. Bien, Luis, pues muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. El doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN.